Bueno, espero que estén bien dentro de lo posible, dentro de este caos o situación distópica que estamos viviendo como humanidad. Mm, Mi nombre es Felipe Andrés Valenzuela Levi. También me conocen como Harcharan, que es mi nombre en Kundalini Yoga. Soy instructor de Kundalini Yoga. Y también me conocen en otros círculos como Inti. Así que para referirse a mí, prefieran lo que más le acomode, Felipe, Inti, Harcharan. Bueno, un poco de mí antes de comenzar con esta charla de introducción a la Ayurveda. Soy terapeuta de Ayurveda desde el año 2015, con cursos de especialización en Kaya Chikitsa, que es medicina interna. Es una rama de la Ayurveda. Vamos a dilucidar un poco más qué quiere decir Ayurveda y un poco cómo vamos evaluando ciertas cosas, ¿no? Cómo vamos identificando las desarmonías del cuerpo y ese tipo de cosas. Pero bueno, Kaya Chikitsa es una rama de la Ayurveda que refiere a una parte de la Ayurveda orientada a lo que es la medicina interna, o sea, el funcionamiento del organismo en general. Eh, Denme un segundo. Entonces, como decía, hice especializaciones de esa rama de la Ayurveda, me formé como instructor de Kundalini Yoga, que es una variedad de yoga. Y actualmente voy en tercer año de psicología, justamente con la intencionalidad de poder incorporar el yoga, la ayurveda y otras prácticas, disciplinas, cosmovisiones dentro de lo que es la psicología. Eh, esta charla es introductoria, quiero que tengan claro eso porque si no va a ser difícil cumplir con ciertas expectativas que a veces la gente tiene, ¿no? La Ayurveda es una ciencia que tiene miles de años. Los registros eh, escritos vienen de hace unos 4.000 años o de antigüedad, los primeros escritos que se tienen registros sobre Ayurveda, y por lo tanto podemos llegar a pensar que el Ayurveda como disciplina, como sistema, como visión y práctica espiritual, viene de antes incluso. Entonces son mucha información a través de estos miles de años de desarrollo de esta ciencia que hace que sea imposible en una hora y media abordar temas fundamentales, ¿no? O temas en profundidad, más bien dicho. Así que vamos a tomar algunos conceptos. Esta charla va a estar más que nada también abierta a las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo, porque el sistema es así, digamos, el sistema de enseñanza védica, que los Vedas son los textos antiguos, sagrados, de donde vienen el yoga, la ayurveda y otros tipos de prácticas. Y en estos sistemas educativos el aprendizaje ocurre a través del interés y la interrogante que puedan tener los y las estudiantes. ¿Ya? Entonces pregunten por el chat o por audio, siempre tengan en consideración que está quedando grabado esto, así que si hablan en audio van a tener, va a quedar grabado y esto después va a subirse a las plataformas de YouTube. Bien, Ayurveda, ¿qué significa? Se traduce como Ayurveda. Voy a buscar cómo se hace. No tengo cómo usar una pizarra en este momento, pero Ayur significa vida y Veda significa conocimiento o ciencia. Bien, pero vamos a hablar del conocimiento de la vida. Ayur, vida, Veda, conocimiento, o sea, conocimiento de la vida. Entonces, el Ayurveda
es un conjunto de conocimiento y de indicaciones para que el ser humano se reconozca como parte de la naturaleza, como manifestación de la naturaleza, y cómo tiene que vivir para que esté en armonía con el resto de la naturaleza. Es como piensen en el ser humano como un órgano de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, si es que nuestro órgano no está funcionando correctamente, uno de nuestros órganos está funcionando desintegradamente del resto de los órganos, entonces vamos a tener un problema. Y hoy en día la humanidad justamente tiene un problema, ¿no? Porque nos sentimos separados de la naturaleza, y entonces vivimos en desarmonía y hacemos un montón de cosas que nos alejan de nuestros ritmos naturales y de aquellas cosas que tenemos una tendencia en realidad para hacer. Y de hecho, por ejemplo, los bebés en los primeros meses de vida son capaces de identificar, una vez que ya empiezan a comer, son capaces de identificar qué alimentos necesitan de acuerdo a los nutrientes que le hacen falta. Hay varios estudios sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con el ser humano que nos hace alejarnos de eso, ¿no? De esa capacidad de reconocer aquello que nos hace falta? La hemos perdido, la hemos atrofiado, eh, en realidad nunca estuvo. Esta evidencia dice que está, ¿no? Está en los primeros meses de vida, y ocurre algo entonces que nos hace irlo perdiendo. Podríamos decir que esta capacidad siempre se mantiene en un potencial con nosotros y nosotras, para que en algún momento la podamos volver a usar. O sea, si es que estuvo, podemos volver a desarrollarla, ¿no? Y hay cosas que van atrofiándolas, como por ejemplo los gustos de los padres, los alimentos que comen tu familia, no solamente tus padres, ¿no? Que come tu entorno, tú vas a ir acostumbrándote a esos sabores, a ese tipo de preparaciones, porque al ser humanos tenemos ciertas capacidades mentales limitadas y vamos a acostumbrarnos, somos seres de costumbre. Entonces, la costumbre pasa a ser uno de los primeros elementos que van a ir atrofiando esta capacidad de reconocer aquellas cosas que necesitamos. Todo esto lo estoy hablando como un ejemplo de cómo venimos adaptados a sincronizarnos con la naturaleza, pero que por alguna razón que no tiene mucho sentido eh, intentar indagar sobre esto, solo sabemos que así ocurre, la sociedad y tu familia te van alejando de esta capacidad de sincronía con la naturaleza. Te van de alguna manera individualizando, haciendo adquirir una identidad propia, limitada, individualizada, que al creerte eso, al creerte que eres una identidad individual, porque somos identidad individual, pero cuando creemos que es lo único que somos, entonces empiezan a aparecer los problemas, ¿no? Porque dejamos de considerar todo cuanto nos rodea y todo lo que está fuera de lo que consideramos esa parte de esa identidad limitada. Entonces, volviendo al ejemplo de la capacidad de alimentarnos, vamos a, por costumbre, dejar de tener esa capacidad. Y también por los propios gustos, ¿no? O sea, una persona tiene gustos propios que va a tender a alejar o rechazar ciertos tipos de alimentos. Y por otra parte también, nosotros nacemos con un biotipo. Ese biotipo en Ayurveda es llamado Prakriti. Prakriti, lo voy a escribir en el chat. Ese biotipo es una constitución de nacimiento. Es tu constitución funcional de nacimiento. Y está basada en la distribución que tienen los doshas. Los doshas son energías funcionales en el organismo. Son energías
que están a cargo, que gobiernan algún tipo de función en el cuerpo. Cada dosha tiene cualidades diferentes, tiene atributos, tiene características que son llamadas en Ayurveda gunas. Qué lamentable no poder estar con una pizarra. Antes tenía la posibilidad de hacer una pizarra, pero bueno. Entonces, cada dosha tiene un conjunto de cualidades que van a influir en cómo tu cuerpo y tu parte de tu personalidad se va a desarrollar, se va a manifestar. Por ejemplo, tenemos el tamaño y la forma de las cejas. Va a estar influida por la distribución de los doshas en tu cuerpo. Tus tipos de ojos, la forma de tu nariz, la forma de tus labios, la forma de tus dientes, el tipo de tu pelo, la textura de tu piel, eh, la forma de cada parte de tu cuerpo, los dedos, por ejemplo, fíjense, en mi caso, los dedos terminan en punta, ¿no? Y eso quiere decir que hay una predominancia en mi cuerpo del dosha pita, que tiene que ver con lo punzante, con lo puntiagudo. Va a también caracterizar tu sistema digestivo. ¿Sí? Va a caracterizar a tus desechos, también el olor de tu sudoración, la cantidad de tu sudoración, también va a afectar sobre el apetito sexual. Van a haber ciertas constituciones que van por ejemplo, ser más excitables, otras excitables regularmente, pero muy pasionales, y otras que son más lentas de ser excitadas. Entonces, el biotipo o prakriti dentro de la Ayurveda va a constituir o va a, de alguna manera, determinar desde tu nacimiento muchas características de la persona, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es mostrarle tomen un lápiz y un papel para yo poder mostrarles una tabla que quiero que ustedes se vayan identificando en cada aspecto con cada una de las cosas que aparece aquí, a modo de reconocer qué Prakriti, o sea, perdón, de reconocer qué tipo de dosha está más o menos presente en el cuerpo de cada uno y cada una de ustedes. Me dan un segundo. Fresco, me confunde un poco. Esto tiene que ver con el clima que tú prefieres, ¿ya? Si es que prefieres el clima caluroso o te gusta el sol, si es que refrescante, como climas, a eso se Tropicales, refiere. una cosa así. No, Ya, no, tropicales vendría a ser más bien caluroso, pero fresco es como el clima, por ejemplo, de primavera, en primavera. los Ya, atardeceres de primavera, así como eso es fresco. O costero, súper. Gracias. de nada. En el caso, por ejemplo, Sí, disculpe, de los ojos, por ejemplo, bueno, en mi caso yo los tengo café oscuro y podría decir que los tengo grandes. Entonces iría en capa, claro, sí, sí, ya. sí, Gracias. de nada. Bien, voy a pasar a la siguiente página entonces para que continúen.
Sabes que se subió y no alcanzo a verla, por ejemplo, lo primero que aparece, que Cabello. era, sí, no sé si eran los demás, eso, Avísame cuando ahí, termines cabello para bajar un poco más. ya, gracias. Ya voy en sueño por si acaso. Ya. Bien, entonces ahora cuenten cuántas veces pusieron K, cuántas veces V, cuántas veces P. En base a eso, ustedes van a poder reconocer, cuál dosha predomina en ustedes. Ahora, es importante saber que este tipo de test que ustedes pueden encontrar incluso en alguna página web o digamos, se los pueden hacer cuando se atienden en una consulta de Ayurveda, etc. En realidad, no podemos hacer el ejercicio ahora, pero en realidad son bastante poco fiables, porque tenemos una experiencia de nosotros que muchas veces hay cosas de nosotros mismos que no somos capaces de reconocer o que no queremos reconocer y por lo tanto tergiversamos la imagen que tenemos de nosotros y nosotras mismas. Incluso el recuerdo puede ser cambiado, como nosotros podemos cambiar el recuerdo que tenemos de nuestra infancia, por ejemplo. Y entonces en el caso de la Ayurveda, nosotros vamos a trabajar mayormente con algo lo que hemos revisado ahora se llama Prakriti. Y lo que trabajamos en Ayurveda, en realidad, es Vikruti, ¿ya? La Vikruti es el estado actual de tu composición biológica, organísmica, funcional. Entonces, evaluamos ciertas cosas, determinamos cómo está tu cuerpo hoy y en función de eso vamos a montar un tratamiento o vamos a sugerir indicaciones que permitan a la persona generar esta armonía de su cuerpo y mente con el resto de la naturaleza, como habíamos dicho al inicio de la sesión de esta charla, que es lo que propone la Ayurveda, ¿no? O sea, la Ayurveda es el conocimiento para que el ser humano recupere su armonía con el resto de la naturaleza, o para que mantenga esa armonía con el resto de la naturaleza. Y por lo tanto, para poder
lograr esa armonía, si es que la perdiste en algún momento, lo que necesitamos es mirar tu estado actual. ¿Cuál es tu condición actual? No importa el pasado, importa tu presente, porque es sobre tu presente en el espacio y tiempo que construyes tu futuro. Incluso, como decía, puedes modificar tu pasado. Ahora, el Prakriti, la Prakriti, el biotipo, es de nacimiento y se mantiene para siempre, ¿ya? Tú naces con esa configuración y esa tendencia de tu cuerpo y tu personalidad y la vas a mantener por el resto de tu vida. No la puedes cambiar. Sin embargo, cuando yo digo nosotros miramos el estado actual, eso es porque los doshas, que son Vata, Pitta y Kapha, van a, o sea, dosha viene de una palabra en sánscrito, que es el idioma que utilizan en el territorio donde viene este conocimiento. Dosha viene de una palabra que significa ducia, y ducia es que tienda al cambio, que tienda al desequilibrio. Entonces, el Ayurveda concibe al cuerpo del ser humano como tendiente al desequilibrio. Por lo tanto, tiende a la enfermedad también. El tema está en que los doshas cambian constantemente según las cosas con las que tú te relacionas. Cambia de acuerdo al clima, cambia de acuerdo al momento del día en el que te encuentras, cambia según los colores que tú ves, cambia según los olores con los que tú te relacionas, cambia según, qué sé yo, la temperatura que hay en tu habitación o en tu casa, etcétera, cambia según la geografía, cambia según muchas cosas, cambia según tu tipo de alimento, cambia, siempre cambia con todo lo que tú te relaciones. Entonces tiende al desequilibrio. El dosha, la energía funcional del cuerpo, tiende al desequilibrio. El tema está en que ocurre enfermedad cuando tú no eres capaz de retornar a tu equilibrio. Ahora, ese equilibrio no significa que tú tienes que buscar tener los 3 doshas. No, el equilibrio no es tener Vata, Pitta y Kapha en igual distribución dentro del cuerpo. El equilibrio va a ser particularizado a tu biotipo, a tu Prakriti, y es por eso que el Prakriti viene a ser una referencia para saber hacia dónde tiene que ir el tratamiento de una persona o los hábitos de vida de una persona para que mantenga su salud, ¿ya? Pero lo que nos va a interesar es el estado actual. ¿Cómo han cambiado los doshas en tu cuerpo en función de la relación que tienes con el tiempo, o sea, el clima, la experiencia, en relación con las acciones que haces, con tus hábitos de vida y con tu experiencia, y en relación a la alimentación, ¿ya? En base a todo eso, tu dosha, la distribución de tu dosha va a cambiar. Si tú no eres capaz de retomar tu equilibrio, te vas a enfermar. Entonces la Ayurveda nos va a dar una serie de indicaciones que nos permiten mantener ese equilibrio particular para ti, y luego, si es que tú no fuiste capaz de mantener ese equilibrio particular para ti, entonces vamos a montar un tratamiento que te ayude a mejorar tu calidad de vida y tener salud. Que salud se define como ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, tu fuego digestivo, tu poder digestivo está funcionando bien, tu mente está funcionando bien, está procesando bien la información que recibe y está siendo capaz de ejecutar bien tus acciones. Desechos están funcionando bien, los doshas están funcionando bien y los tejidos en el cuerpo están funcionando bien. Si todo esto está funcionando bien de acuerdo a tu condición, entonces estás saludable, es decir, hay ausencia de enfermedad. Ahora, en el Ayurveda la enfermedad se va a definir como, o sea, se va a concebir como enfermedad, o sea, se va a reconocer enfermedad siempre y cuando
la persona que tiene cierta condición presenta algún tipo de malestar con esa condición. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un cáncer terminal, pero estoy tranquilo con la condición que eso me produce, dentro de la Ayurveda eso no va a ser una enfermedad. Si tú naciste o por alguna razón te cortaron una extremidad de tu cuerpo, o naciste sin alguna extremidad de tu cuerpo, o con algún tipo de malformación, es feo ese término, pero con algún tipo de malformación en las extremidades, entonces, si tú estás bien con esa condición, eso no es una enfermedad. Si a ti te produce algún tipo de malestar, entonces es enfermedad. Lo interesante de esta perspectiva sobre la enfermedad es que nos dice que el ser humano, viviendo en sociedad, produce enfermedades, porque hay condiciones que nosotros vemos como enfermedades porque le hacen sentir a una persona que no tiene ciertas funcionalidades, ciertas capacidades, pero realmente son sus condiciones. Entonces lo que tendríamos que hacer en esos casos es que la persona se acepte tal como es. Lo que no quiere decir que sí hayan enfermedades, ¿no? O sea, la Ayurveda trata enfermedades también. Entonces, ¿cómo vamos a identificar nuestra Vikruti? Podemos hacer el mismo test, pero pensando en hoy. Y vamos a decir, a ver, mira, ¿cómo estoy en mi Prakriti, en mi general, respecto de lo que soy hoy? Y entonces, si es que hay algún tipo de no coinciden estas cosas, entonces quiere decir que hay algún tipo de condición diferente a nuestra tendencia original. Ahora, si es que hay como un choque o una diferencia entre tu constitución original, Prakriti, y tu constitución actual, Vikruti, no necesariamente eso significa que tú estás en una desarmonía funcional. Pudiera llegar a ser que esa Vikruti, ese estado actual tuyo, sea más funcional en el lugar donde vives que tu tendencia original. Por ejemplo, vámonos al Polo Norte o a la Antártida, y donde son climas sumamente fríos, o a Rusia, qué sé yo, en el Polo Norte, ¿no? Así a Siberia. Y pensemos en una persona muy flaca, muy flaca, muy flaca, que pasa muchísimo frío. Esa Prakriti, su Prakriti, que es predominantemente vata, flaca, delgada, alto, qué sé yo, ¿le está aportando funcionalidad en el lugar donde vive? Puede que no. Y si es que no, entonces puede que haya una Vikruti, o sea, que esa persona, por ejemplo, se fortalezca, gane peso para tener más grasa, y esa Vikruti le favorezca en el lugar donde vive. Pudiera pasar eso. Entonces, fíjense cómo, nuevamente, volvemos al concepto de enfermedad, y tu condición actual no necesariamente es un desequilibrio, sino, digamos, no funcional, sino que está en función de cómo tú te sientes con eso, ¿ya? Y qué te aporta o qué te reporta en tu vida. Hay 7 tipos de combinaciones, 7 tipos de combinaciones de doshas, de Prakriti, quiero decir. Siempre vamos a tener los 3 doshas en nuestro cuerpo, siempre. No podemos no tener un dosha, porque cada dosha se encarga de una funcionalidad del cuerpo. Lo que quiere decir que si no hay un dosha en nuestro cuerpo, entonces hay una función que en nuestro cuerpo no se está cumpliendo. Hay 7 tipos de combinaciones de Prakriti, que quiere decir doshas predominantes en la persona. Biotipo, composición original de la persona con la que nace, y son los doshas que predominan. Entonces, las primeras 3 combinaciones es predominancia exclusiva de Vata, predominancia exclusiva de Pita, predominancia exclusiva de Kapha. Las otras combinaciones, las otras 3 combinaciones van a ser pareadas en distintos niveles. Por ejemplo, Vata Pita
bata capa, capa pita. Puede ser capa pita o pita capa, pero son distintos como niveles dentro de una misma combinación. Lo mismo, puede ser bata pita una persona, pero puede ser más pita que bata o más bata que pita, y van a haber niveles, ¿no? Y va a haber una séptima combinación que se llama Sama Dosha, que quiere decir los 3 doshas iguales. Y quiere decir entonces que estas personas van a tener la distribución de los 3 doshas con igual predominancia dentro de su constitución original. El Ayurveda, en términos, los textos clásicos van a decir que esa constitución es la más deseada porque es la más difícil de enfermar. Sin embargo, una vez que se enferma una persona samadosha con predominancia de las 3 doshas por igual, esa persona va a ser muy difícil de tratar si es que llega a enfermarse. O sea, se enferma con mucha dificultad, pero si es que se llega a enfermar es muy difícil de tratar. Pero como es muy difícil de enfermarse, es la constitución deseada, como es la ideal para un ser humano. Sin embargo, no podemos obviar que no podemos esperar que las personas nazcan todas con Samadosha. Y por lo tanto están estas otras 6 constituciones, Vata sola, Pita sola, Kapha sola, Vata Pita, Pita Vata, Kapha Vata, en distintos grados cada una. Y según esa predominancia que tú tengas, entonces vas a tener una tendencia a desequilibrarse. ¿Por qué? En Ayurveda hay un axioma, una verdad, una fórmula que no se discute, que es lo similar aumenta lo similar. El otro axioma es lo contrario tiende a equilibrarlo. Los opuestos tienden a equilibrarse. Y esos axiomas ocurren en nuestra vida y nos damos cuenta de que ocurren en nuestra vida y los activamos de manera automática. Por ejemplo, estamos en invierno aquí en Chile, tengo frío, ¿qué hago? Me abrigo. ¿Por qué? Porque tengo frío, entonces me abrigo porque me aporta calor. O sea, los opuestos tienden a equilibrarse. Y al tener una temperatura corporal adecuada, entonces tengo más facilidad de estar saludable, ¿no? Incluso dentro de las indicaciones para el invierno, no sé si han visitado alguna vez museos coloniales y cuando entran a una habitación, a la recreación de una habitación, ven, incluso eso se hacía hasta hace algunas décadas atrás, que tú entras a una habitación y hay un brasero. Y el Ayurveda indica que si tú estás junto a un brasero durante el invierno, la probabilidad de mantener buena salud durante el invierno aumenta. ¿Por qué? Porque te brinda calor, ¿no? Y mantiene tu cuerpo abrigado y además el calor, o sea, las cenizas son antisépticas y el calor también va a ir matando cosas que hayan en el ambiente, el fuego. El humo es antiséptico. Por eso incluso los sacerdotes católicos hay rituales que hacen con unas bolas así que tienen sauna. ¿Para qué decir los pueblos originarios que hacen saunas literalmente con inciensos y con ramas y hojas? Los saumerios. Y entonces los opuestos tienden a equilibrarse y eso lo hacemos como de manera automática. Estoy seco, me hidrato, ¿no? Tengo la piel seca, me pongo una crema. ¿Por qué? Porque la crema es humectante. O sea, los opuestos tienden a equilibrarse y eso está en nuestros hábitos cotidianos y viene a ser un axioma, una verdad que difícilmente vamos a poder cuestionar. Por otro lado, esta idea de que lo similar aumenta a lo similar se da en que si yo tengo frío y sigo exponiéndome al frío, o me tomo un helado en invierno, me va a dar frío, ¿no?
porque ya tengo frío, entonces la posibilidad de que al consumir algo frío aumente mi frío es mayor. Entonces, en esta lógica, si nosotros tenemos, por ejemplo, una Prakriti Vata, solo Vata. Vata tiene cualidades que son frío, seco, áspero, móvil. Y yo voy a tender a... Si yo me relaciono con los opuestos, o sea, si es que Vata es frío, áspero, móvil, ligero, y yo me relaciono con cosas calientes, húmedas, pesadas, etc., entonces Vata no se va a estar desequilibrando, va a tender al equilibrio, siempre y cuando no sea en exceso, ¿no? Pero si yo soy Vata, es decir, tengo una tendencia al frío, a la sequedad, a la liviandad, etc., y hago acciones o me alimento con cosas frías, ligeras, bla, 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 lo similar aumenta lo similar y por lo tanto mis atributos van a desequilibrarse con mayor facilidad que otros atributos que no tengo. Y eso es el aporte que nos da la Prakriti, ¿ya? Eso es una introducción a la Ayurveda y las lógicas que están detrás. Es importante entender, lo similar aumenta lo similar, los opuestos tienden a equilibrarse. En algunos cursos más especializados, hace tiempo que no daba una charla tan corta, entonces a mí me gusta como entregar conocimiento más completo para poder ir entendiendo con mayor profundidad las lógicas que hay detrás. Pero en general, con lo que hemos hablado, les sirve para saber que las acciones que ustedes tienen que hacer para conservar su salud son particulares a su constitución, tanto a la constitución actual, Vikruti, como a la constitución original, Prakriti. Bien, quiero dar algunos tips alimenticios, pero antes quisiera dar la palabra para ver si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado, o quienes ya conozcan algo sobre Ayurveda, si es que tienen alguna pregunta que quisieran hacer para poder desarrollarla en este momento. Es mi primera vez que escucho hablar de, o sea, he escuchado hablar, pero nunca me había introducido en el tema. Así que quedo como bien, entiendo lo que tú estás explicando, pero siento que hay que aprender mucho más en profundidad cada término, porque son difíciles, pero interesantes a la vez. Por lo tanto, preguntas... Dar mi opinión también. Perdón, preguntas tengo muchas, pero creo que primero tendría que leer todo, así que a lo mejor más adelante. No Bueno, me refiero hoy día, sino que en otra oportunidad voy a plantearte voy a plantearles algunas preguntas. Buenísimo. Pero ya, pues, ahí voy a estar atento también por correo, me pueden hacer preguntas, yo feliz respondo. ¿Alguien Super. iba a hablar? Sí, yo iba, Marcela. Sí, yo iba a dar mi opinión. ¿Se escucha bien? Sí, súper. Sí. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que yo entiendo esa parte cuando tú explicas que es súper difícil acotar todas las definiciones y la envergadura del tema, porque un tema lleva a otro y así uno puede estar, pero estudiando siempre, esto es un estudio infinito. Yo soy instructora de Hatha Yoga y más o menos tengo ciertas nociones de lo que es la Ayurveda, que es una ciencia milenaria, ¿cierto? Que tiene su origen en los Vedas, como un sistema de medicina completo, ¿cierto? Que hoy en día hay algunas cosas que se están rescatando por el mismo sentido de que el ser humano está buscando volver a su centro, ¿cierto? Y lo podemos ver a través de todo lo que está sucediendo. Entonces, igual yo quiero agradecerte porque comprendo que es súper difícil, es demasiado difícil acotarlo a una hora, todo lo que el tema, toda la envergadura del tema. Entonces, pues ojalá se generen más instancias para ir profundizando de a poquitito, porque igual es un tema complejo de entender, pero de a poquitito se puede lograr. Eso, así que muchas gracias. Gracias por ese comentario. Bueno, avisar que a partir de la próxima semana vamos a tener un grupo de estudio
sobre rutinas de autocuidado desde la Ayurveda. Vamos a estar comentándola con un conocimiento un poco más profundo. Si es que no están inscritos y les interesa, revisen la misma, a través de la misma página en la que se inscribieron para esta charla, pueden inscribirse en ese espacio también. Para que vean los detalles, también están en la página web de Ayursano. ¿Alguien más iba a comentar algo? Sí. Hola Felipe y todos. Macarena es mi nombre. Yo quería saber si es necesario obtener como esta combinación de la Constitución, eso que sea Vata, Pitta, Kapha, por ejemplo, para tener más información respecto cómo alimentarse, quizá otros tipos de rutinas o nuevas costumbres, o solo con el más predominante bastaría. Mira, si es que hay dos predominantes, por ejemplo, hay personas, si yo soy Pitta Vata, actualmente, o sea, esa es mi tendencia, pero actualmente estoy Vata un poco Kapha, mi Vikruti. Entonces, nuevamente, para yo saber mi referencia de cómo cambiar mis hábitos, eso, cambiar hábitos, mantener hábitos, mejorar hábitos, tengo que mirar mi Vikruti. Porque, por ejemplo, en mi caso, que estoy Kapha Vata en realidad, que estoy Kapha Vata, entonces, si es que hago cosas para Pitta Vata, puede que equilibre Kapha, por ejemplo. Pero voy a mantener desequilibrado mi Vata. Y entonces conocer qué predomina nos va a dar una orientación. Sin embargo, en Ayurveda se recomienda siempre, si es que uno tiene alguna condición, si es que uno está saludable, las rutinas de autocuidado son suficientes para mantenerse saludable y no requiere mayores como especificaciones de acuerdo a cada biotipo. Pero si uno tiene una condición en particular, Ayurveda te va a decir, tienes que ir donde alguien que te guíe. ¿Por qué? Porque justamente tu incapacidad de autoobservarte y generar como el quiebre con la desarmonía que se te está generando, es la que te llevó a tener esa condición. Entonces, si es que te enfermaste porque no fuiste, no aplicaste tu discernimiento, esa capacidad de distinguir aquello que era bueno y malo para ti, entonces, ¿cómo vas a ser capaz de distinguir aquellas cosas que te van a hacer recuperar, ¿no? Y es por eso que cuando hay una condición en particular, es mejor orientarse con alguien, un terapeuta, un Vaidya, que se llaman los médicos en Ayurveda, para que te orienten específicamente para ti y que sean capaces de ver y evaluar aquellas cosas que tú no eres capaz de ver y evaluar y generar en base a eso los cambios. ¿Ya? Y sobre todo porque a veces estamos muy acostumbrados a algunos hábitos. Entonces nos cuesta mucho dejarlos o incluso abrirnos a la posibilidad de cambiarlos. Pasa mucho en términos sociales, por ejemplo, fumar, beber alcohol, fumar marihuana entre los jóvenes, como si fuera viejo yo, pero, no, pero sí entre los jóvenes veo que hay una dificultad, por ejemplo, con el tema de la marihuana y les dicen, mira, durante lo que dure el tratamiento, porque tienes agravado Vata y la marihuana agrava Vata, tienes que dejar de fumar. Y te dicen así como, pero me puedo fumar uno de vez en cuando, ¿no? Y es como, o sea, te estoy diciendo, ¿no? Y es por eso que para condiciones particulares es mejor asesorarse y rutinas de autocuidado diarias y estacionales van a ser suficientes para una persona que ya está saludable independiente de su prakriti. ¿Respondo a tu pregunta, Maca? Ahí, más o menos. Es que lo que pasa es que esta tablita, Sí. como que al final empecé como a jugar con la cuestión porque podía ver mi Vikruti, mi Pakriti, y al colocar la W, ahí también detectaba que habían dos de un tipo, no los tres, Ajá. por ejemplo. Entonces es como que
soy muy matemática, yo por ser ingeniera quizás, entonces al final puse muchos numeritos que pueden significar muchas cosas. Entonces como que quería ver cómo me visualizo. No sé si me explico. Porque si pongo W, me predomina, por ejemplo, hoy en el Bicruti me predomina el bata, si es que no considero la W, que sería más de uno. Claro. Pero mi anterior, mi juventud, por decir así, o mi niñez, era más capa, sí. Ya, claro, es que ahí, claro, Vikruti y Prakriti nuevamente, y lo que está pasando ahí es que si tienes predominancia de dos doshas en alguna descripción de la tabla, muy marcados, que no son bata, entonces pon esos dos doshas. Sin embargo, como la tendencia es que si hay como aspectos irregulares en algo, por ejemplo, yo, a ver, mi pelo es crespo, que sería capa, pero es muy delgado, muy fino, y fíjense que no tengo tanto pelo, entonces realmente es bata, incluso en los colores de mi barba que no se ven bien como en la cámara, pero que es multicolor y todo eso, entonces son aspectos de la irregularidad, lo da bata, y por eso es que cuando hay más de uno, ponemos que es bata. Y entonces esa va a ser como bata que va a tener un predominio en esa característica, más que los otros dos. Ahora, si es una cualidad de pita y de capa, entonces pon pita y capa para ese atributo. Y nuevamente, a ver si ahora respondo mejor tu primera pregunta. Al al calcular cuáles predominan, entonces tú vas a tener una tendencia de las cualidades que representan, que tú tienes. Por ejemplo, pita, dije, bata es seco, ligero, áspero, frío, pita es caliente, húmedo, tiene una cualidad que es maloliente, es punzante, etcétera. Capa es lento, embotado, que es como que tiende a esparcirse, frío, húmedo, etcétera. Entonces, según los doshas que predominen, vas a tener la tendencia tuya y nuevamente trabaja sobre tu estado actual. Es más importante reconocer tu estado actual que tu estado con el que naciste, porque la verdad es que es muy difícil reconocer el estado con el que naciste, y de hecho la mayoría de la gente que hace estos test es más que nada para enganchar a la persona, porque todos queremos saber cómo nací, cuál es mi biotipo, mi prakriti. Y es una forma de enganchar a la persona para que se interese, ¿no? Pero la verdad es que es muy difícil, incluso médicos ayurveda que tienen muchísimo conocimiento en India, te van a decir eso, como mira, realmente no podemos identificar la prakriti, porque es muy difícil saber cuál realmente es tu estado original. Lo que nosotros somos capaces de ver es tu estado actual. Okay. Entonces no te impacientes con saber así como a ver cuál es mi biotipo, porque no lo vas a lograr. O sea, puedes No, lograrlo, sí, pero es muy difícil. A eso me refiero. claro. Que hay cosas en la personalidad que, claro, uno no cambia, pero yo he notado un cambio físico, por ejemplo, en el cabello. Yo cuando era más niña tenía harto pelo y muy grueso, y ahora tengo menos pelo en cantidad y también muy delgado. Ese es como un cambio. Yo creo que igual obviamente debe estar asociado a procesos internos, pero sobre todo a mi familia es como que, oye, tu pelo antes, entonces como que eso es como, digo, chuta, ¿tendré que hacer algo para volver a eso? ¿No? Mira, a ver, hay una cosa ahí bien importante a propósito de lo que tú dices. Cuando cada dosha predomina en una etapa de la vida. De los 0 a los 14 años predomina el dosha kapha, porque el dosha kapha está a cargo de la estructura. Eso voy a complementar lo que dije sobre los dosha, y anoten que pita está a cargo del metabolismo, vata está a cargo del movimiento, y
capa de la estructura. Vata del movimiento, Pita del metabolismo, capa de la estructura. Entonces, cuando somos niños, de los 0 a los 14 años, estamos en un proceso formativo de ganar estructura y por eso predomina capa. Estamos generando tejido y produciendo nuestro cuerpo. De los 14 hasta los 50 años aproximadamente, rige Pita en la vida. Somos más fuertes, más metabólicos, más activos, más determinados en general, ¿no? Obviamente hay excepciones. Pero que respecto de otras etapas de nuestra vida, sí, nos gustan más los desafíos, nos queremos desarrollar como personas, etc. Y desde los 50 años, más o menos, empieza a predominar Vata, que Vata, como es seco, es frío, etc., son las cualidades que empiezan a adquirir las personas mayores, si se fijan. El cuerpo se empieza a secar, el cuerpo se empieza a sentir cada vez más ligero, bueno, o sea, pesado porque nos falta tal vez musculatura en ese periodo de la vida, pero eso, empieza a enfriarse, empieza a secarse, y vemos cómo Vata está predominando en esa etapa de la vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto a propósito de lo que dice Macarena? Que obviamente, cuando somos niños y niñas, vamos a tener cosas como el pelo mucho más fuerte que cuando crecemos, ¿no? Porque capa está más fuerte. O sea, la estructura del cuerpo está más fuerte entre los 0 y los 14 años. Ahora, ¿hay que intentar volver a esa condición? Bueno, depende. Depende de si, por ejemplo, tener menos pelo o pelo más delgado ahora te está generando un problema, vale, intenta volver. Pero ¿por qué te está generando un problema? ¿Porque otros te dicen que tienes poco pelo? ¿O porque, no sé, se te cae mucho el pelo, tienes, ¿cómo se llama? ¿Alopecia? Sí, pero, o sea, eso, no, pero me ¿Pelones? refiero como a cuando te cortan el pelo así al rape y tienes como te falta pelo en algunas partes, ¿cómo se llama? Un pelón. Pelones, eso. Tienes pelones, qué sé yo. Entonces, eso, claro, ahí hay un problema del sistema nervioso. Ahora, por ejemplo, mi hermano menor tuvo mucha caída de pelo en un momento de su vida, y ahora quedó con un pelón gigante, y no lo ha recuperado, pero no se le sigue cayendo el pelo, o sea, ya su sistema nervioso ya está más o menos estable. Eso, entonces ahí el discernimiento, como si tienes que volver o no al pasado, por así decirlo, o a lo que eras de niña, va a depender de tu discernimiento y de nuevo como el concepto de enfermedad, cómo yo me siento con mi condición actual. Súper. Sé que no responde nada, pero el Ayurveda es así. Sí, me responde de todas maneras. Ya, buenísimo. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Porque si no pasamos a algunos tips alimenticios. ¿Yo puedo seguir preguntando? Sí, claro. Mira, yo creo que mi sistema nervioso es el que ha estado afectado durante bastantes años. Entonces quería saber si específicamente yo podría buscar información de Ayurveda para quizá manejar o mejorar todo lo que lleva el sistema nervioso. Puede ser el mismo tema del cabello, me da gastritis recurrentemente. ¿Hay esa información si es que lo busco desde esa particularidad, sistema nervioso? O ansiedad, no sé. Mira, nuevamente lo ideal sería que buscaras como a un terapeuta que te asesore. Porque como estamos hablando, hay unas condiciones en específico que a ti sí te produce un malestar y por lo tanto requiere de eso, porque información así como... A ver, todos los síntomas que tú describes son desequilibrios de Vata. ¿Cuál es el problema? Tú en internet puedes encontrar, qué sé yo, dieta para Vata, rutinas para Vata, pero el problema de eso, que es la estandarización de las rutinas, es que, por ejemplo, si es que yo hago algo para Vata,
pero tú tienes, no sé, un aumento de frío. No frío, pongámosle que tienes calor, ¿ya? Pero se te ha aumentado la sequedad y la movilidad, que son cualidades de Vata. Si yo te doy como algo para Vata, te voy a dar algo caliente, y tu condición caliente se te va a agravar. Entonces esto de buscar información como es complejo, muy complejo. Seguramente podrías encontrar como tratamientos para Vata desde la Ayurveda. Pero el problema es que te podrían terminar desequilibrando otros aspectos y al final va a ser contraproducente. Y es por eso que se sugiere la evaluación de un terapeuta, para que te guíe específicamente a ti de acuerdo a tu condición. Yo estoy abierto, y si tienes problemas económicos, estoy abierto como a hacer algún tipo de trueque y eso. Pero esa es la recomendación. Ya, súper. Gracias, ¿Ya? Felipe. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bien. A ver, algunos tips alimenticios de la Ayurveda. Es para una persona saludable, la Ayurveda recomienda 2 comidas principales. El resto son colaciones, y las colaciones estamos hablando de un alimento muy ligero, así una compota de fruta, una porción de fruta, como también infusiones, un jugo, algo que sea de fácil digestión. Sin embargo, esto tiene que adaptarse a las condiciones de una persona. Si es que una persona hace mucha actividad física o mental, entonces va a necesitar más comidas más contundentes, más nutritivas. Nuevamente adaptamos eso a la condición de la persona. Pero en general lo ideal es hacer 2 comidas diarias para una persona saludable, principales, lo que coincide con esta idea del ayuno intermitente, que es comer antes de que se ponga el sol, más o menos a las 6 de la tarde, y ya comer hacia el mediodía del día siguiente, que son como 16 horas de ayuno. Todos los días, en el fondo. Otro tips es que el estómago, en una persona sin el estómago grande o reducido por alguna condición u operación, es lo que cabe en su estómago es lo que cabe en sus manos así juntas. Y lo que te cabe en las manos es lo que tu estómago tiene la capacidad de digerir. Y eso son 3/4 partes de tu estómago. Lo que te dice que hay una 1/4 parte del estómago, aproximadamente, que tiene que quedar siempre con aire. Porque lo que ocurre en el estómago es digestión. La digestión es metabólica, y el metabolismo tiene relación con el fuego. Si es que nosotros llevamos esto a una lógica de una fogata, de una chimenea, de lo que sea que tenga fuego, decimos siempre necesita aire para que ocurra la combustión. Si nosotros tapamos ese cuarto de estómago, que es esa sensación de estar repleto y que no te da hambre hasta el día siguiente, o en muchas horas más, es porque tu digestión está más lenta, porque no tiene aire para poder hacerse. Y eso va a producir toxinas. Entonces, come lo que te quepa en las palmas de tus manos, tu comida principal. Y la distribución de la comida debería ser, en general, 2/3 sólidos y una parte líquida. ¿Esto líquido quiere decir que es agua? No. Quiere decir que tu comida tiene que estar húmeda, ¿ya? Si es que la comida está muy seca, en Chile somos muy buenos para tomar pan con un té, al desayuno y en la once, ¿no? Entonces, o merienda. Entonces, vamos a tomar líquido porque el pan es seco. ¿Cuál es la forma de tomarlo para que no produzca desarmonías? Entre bocado, sorbo. O sea, entre bocados
tomar un sorbo de líquido. ¿Para qué? Para que se cumpla esta lógica de una tercera parte de tu comida tiene que ser líquida. Entonces eso puede ser agua o humedad incorporada dentro de la comida. Y lo otro es que para que una comida sea nutritiva, en Ayurveda hablamos de los 6 sabores. Los 6 sabores son dulce, ácido, salado, picante, astringente, que es el sabor secante, por ejemplo, el membrillo, la granada, el pan, los granos y cereales en general son astringentes. Eso que te seca, ¿no? Cómete una galleta de soda y intenta comerla en menos de 3 segundos y no vas a poder porque te seca la saliva, la boca. Ese es el sabor astringente. Y el sexto es el sabor amargo. Para que una comida sea nutritiva debería tener los 6 sabores, pero predominar el sabor dulce, porque es el sabor dulce el que produce tejido. ¿Ya? También el sabor ácido y el sabor salado producen tejido. Y destruyen tejido el picante, el amargo y el astringente. Las legumbres son astringentes, pero por eso en India, por ejemplo, las legumbres las comen con cereales. Si me como una porción de lentejas es pequeña y la voy a complementar con una porción grande de arroz o de chapati, que es un pan estilo pampita. Y aparte de los 6 sabores, con predominancia del sabor dulce, vamos a decir que en términos como de alimentos, de comidas que vamos a usar, tenemos que tener una porción de proteína. El Ayurveda no habla con esto, pero lo voy a compartir porque me parece súper bueno desde el punto de vista nutricional como alópata occidental. Se complementa muy bien con el Ayurveda. Tiene esta lógica de los 6 sabores presentes. Entonces vamos a tener una porción de proteína. En el caso de que estemos consumiendo una proteína vegetal, tenemos que incorporar semillas. Y semillas son chía, sésamo, linaza, maravilla, zapallo, semillas, ¿ya? No frutos secos, semillas. Bueno, también podría ser almendra, pero este concepto tiene más que ver con las semillas pequeñas. Amapola, etc. Entonces, una parte proteína, si es que es proteína vegetal, complementamos con semillas, hasta 4 verduras y un grano o cereal. ¿Ya? Esa es la distribución de una comida completa a nivel nutricional. Esos son tips generales que va a entregar el Ayurveda para mantener una salud alimenticia. Y sobre todo, come con hambre. No comas sin hambre porque entonces va a producir malestar. Si es que vas a producir toxinas. Si es que sistemáticamente no tienes hambre, eso es una condición que hay que revisar y habrían que tener indicaciones, otro tipo de indicaciones para resolver qué es lo que no te está dejando tener apetito y que sí tengas apetito cuando llegue la hora de comer, porque es importante nutrirse y mantenerse ahí fuerte. Eso pues. Espero que esta charla les guste. Les paso el dato, como dije, a través de la página de Ayursattva, que la voy a escribir en el chat. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Sí, a mí me pasa que a veces tengo como una sensación de querer algo dulce, como que mi cuerpo, mi mente dice, quiero comer algo dulce, después, sobre todo después de almuerzo. Antes teníamos el hábito de comer fruta después del almuerzo, pero ese hábito ya se modificó también porque vimos que no era como lo recomendado comer fruta después de comer la comida como más abundante. Pero me quedó ese bichito. Lo ideal es que, y por eso la Ayurveda dice que tu comida tenga predominantemente sabor dulce, porque es el sabor que necesitamos para mantener nuestro cuerpo. De hecho, la gran mayoría de las frutas y verduras tienen sabor dulce. Entonces,
o las cosas que nutren, como el arroz y otros tipos de cereales, tienen sabor dulce. Entonces, si tú no tienes esa porción dulce, en tu comida vas a tener la necesidad de comerlo después. El problema está que la digestión comienza por el sabor dulce. Entonces, si es que tú vas a comer un postre o algo así para complementar tu comida, el Ayurveda te va a decir que comas una pequeña porción antes de tu comida de un postre para activar el sistema digestivo, pero es una pequeña porción. Qué sé yo, una o dos galletitas, idealmente elaboradas en casa o caseras y con productos naturales y no industrializados, sin azúcar refinada y ese tipo de cosas. Pero esa va a ser la lógica, el postre antes en pequeñas cantidades y siempre cuando la comida no tenga ya suficiente sabor dulce. ¿Ya? Con eso ya vas a ver que esa necesidad de sabor dulce después de comer va a disminuir bastante. Súper, gracias. Alguien más iba a preguntar algo, parece. Había visto alguien que activó su micrófono. Sí, yo lo había activado, pero era por el mismo tema que estaban hablando de la ansiedad por lo dulce, que a mí también me pasa lo mismo. Y también estaba acostumbrada a comer algo después del almuerzo, algo dulcecito, que Sí, trataba de evitarlo ahora. Cómanlo antes, pero en pequeñas cantidades antes de comer, no es problema, 10 minutos, 15 minutos antes, sin ningún problema. La Ayurveda no va a estar en contra de eso. Si la nutrición comienza con el placer. Lo que no quiere decir que vamos a consumir aquellas cosas que nos dan un placer químico, ¿no? Como las sustancias adictivas de la mayoría de los productos industrializados. Producen un placer químico. Estamos hablando de un placer gustativo. Entonces, cómanlo antes y no hay problema. Ok, gracias. Entonces, como les decía, a través de la página web, ustedes pueden estar enterándose de las actividades que estoy haciendo respecto a Ayurveda, respecto de yoga. La próxima semana se inicia el taller de rutinas de autocuidado, que se los recomiendo. Y también la próxima semana comenzamos con un curso que sí es pagado, que es de numerología, que es súper entretenido y nos permite conocer hasta el 90% de la personalidad de una persona. En este nivel 1 de numerología se aprenden a leer los 5 números principales que tiene una persona. Con eso ya hacemos una lectura general, pero bastante profunda de la personalidad de alguien. Y también les dejo invitadas a que si les interesa aprender sobre Ayurveda, en septiembre vamos a iniciar a fines de septiembre una formación que es para formar a consultores de Ayurveda, personas capacitadas de de mejorar su calidad de vida y además de darle indicaciones a otras personas, de trabajar con Ayurveda a nivel sobre todo alimenticio y de rutinas, pero con un enfoque también retomando como fortaleciendo el concepto de soberanía alimentaria. O sea, en esta formación también van a aprender sobre huertos, a hacer huertos en los lugares donde viven. Por ejemplo, yo vivo en un edificio y aprender a hacer un huerto en un edificio, a gestionarlo, con un concepto comunitario también. Y vamos a estar mirando las cosmovisiones territoriales para aplicar el Ayurveda al territorio donde se vive. A través de la cosmovisión mapuche vamos a aprender cocina tradicional mapuche con una ñaña que se llama María Buenuñir, y vamos a estar aprendiendo también sobre el uso de las plantas desde la cosmovisión mapuche. Así que también quienes quieran informarse en la página web lo encuentran toda esa información y pueden desde el inicio de esa página pueden descargar el PDF informativo de esa formación que está súper, súper completo, los sistemas de evaluación y todo. Así que eso pues. Muchas gracias por participar, por estar, por compartir este momento y les deseo lo mejor. Que ojalá ustedes y sus seres queridos tengan mucha salud y si es que alguien se llega a enfermar, ojalá que no le pase nada grave. Eso. Satnam. Muchas Muchas gracias. gracias. Que esté Muchas muy bien. gracias. Que estén todos muy Gracias. bien.